Mi esposa me pidió el divorcio después de 22 años de matrimonio porque había encontrado a alguien mejor, alguien más joven, más atractiva, más exitosa. Así me lo dijo, sentada en nuestro sofá un martes por la noche, mientras yo llegaba del trabajo, sin siquiera esperar a que me quitara los zapatos. Quiero el divorcio, Marcos. Me enamoré de alguien más. Alguien que realmente me entiende, que me hace sentir viva de nuevo. Alguien que no está estancado en la mediocridad como tú. Sus palabras me golpearon como un martillo al pecho. 22 años, 2 hijos, una vida entera construida juntos. Y lo estaba tirando todo por la borda por una aventura. Me mostró fotos en su teléfono con una sonrisa cruel, como si quisiera que el cuchillo entrara más profundo. Una mujer de 32 años, ejecutiva en una empresa de tecnología, cabello rubio perfecto, sonrisa de revista, cuerpo de gimnasio. Todo lo que mi esposa decía que yo no le había dado, esta mujer lo representaba. Juventud, éxito, emoción. Y mi esposa, Patricia, de 46 años, estaba convencida de que había encontrado su verdadera felicidad. Me dijo que quería la casa, la mitad de mis ahorros, pensión alimenticia generosa. Después de todo, me explicó con esa voz fría que ya no reconocía, ella había sacrificado su carrera para criar a nuestros hijos mientras yo construía la mía. Era justo que me pagara por esos años perdidos. Sonrió mientras decía esto, segura de su victoria. Pero lo que Patricia no sabía, lo que nunca sospechó en todos esos meses que planeó su escape perfecto, era que yo tenía un as bajo la manga. Y cuando finalmente lo revelé, su mundo de fantasía se derrumbó tan rápido que fue casi hermoso verlo. Pero antes de contarte cómo le di la vuelta a esta situación, necesito pedirte algo. Si estás escuchando esta historia en este momento, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos acompañas. Me fascina saber cuánta gente en diferentes lugares está pasando por situaciones similares o simplemente busca entender las complejidades de las relaciones y las consecuencias de la traición. Y si esta historia ya te tiene enganchado, si quieres saber exactamente qué carta guardaba yo y cómo la usé, por favor dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias reales de engaño, justicia y cómo a veces las personas que creen tener todo el poder descubren que subestimaron completamente a quien traicionaron. Ahora sí, déjame contarte todo desde el principio, porque para entender la magnitud de lo que hice, necesitas saber exactamente quién era Patricia y cómo llegamos a este punto. Mi nombre es Marcos y tengo 48 años. Soy contador, tengo mi propia firma pequeña que he construido durante los últimos 15 años, después de trabajar para otras empresas por una década. No soy rico, pero tengo una vida cómoda, estable, predecible. Conocí a Patricia cuando ambos teníamos 25 años en una conferencia de negocios aburrida donde yo estaba representando a mi empresa de ese entonces y ella trabajaba en el departamento de marketing de una compañía mediana. Era hermosa, vivaz, llena de energía y ambición. Me enamoré de su risa, de cómo iluminaba cualquier habitación en la que entraba, de sus sueños grandes de escalar en el mundo corporativo y convertirse en directora de marketing antes de los 30. Nos casamos un año después en una ceremonia hermosa, rodeados de familia y amigos que nos decían que éramos la pareja perfecta. Y por un tiempo lo fuimos. Los primeros 5 años fueron buenos. Ambos trabajábamos duro, construyendo nuestras carreras, ahorrando para comprar nuestra primera casa, viajando cuando podíamos, disfrutando de esa fase de matrimonio joven donde todo es posible y el futuro brilla con promesas. Patricia era ambiciosa y competitiva, siempre buscando el siguiente ascenso, la siguiente oportunidad. Yo la apoyaba completamente, orgulloso de tener una esposa tan determinada y exitosa. Pero entonces quedó embarazada de nuestro primer hijo, Sebastián. No fue planeado, pero ambos estábamos emocionados.
Patricia dijo que tomaría unos meses de licencia maternal y luego volvería al trabajo, que no dejaría que la maternidad detuviera su carrera. Pero cuando Sebastián nació, algo cambió. Se enamoró completamente de ser madre. Decidió tomarse un año completo, luego otro año. Y cuando Sebastián tenía 3 años, quedó embarazada de nuestra hija Camila. Patricia terminó quedándose en casa durante 12 años completos. Crió a nuestros hijos, manejó la casa, se involucró en la escuela de los niños, organizó su vida alrededor de la maternidad y las tareas domésticas. Y honestamente, fue increíble en eso. Nuestros hijos crecieron felices, bien cuidados, en un hogar lleno de amor y atención. Yo trabajaba largas horas construyendo mi firma, pero siempre regresaba a una casa ordenada, comida caliente, niños bañados y contentos. Patricia parecía feliz, realizada, o al menos eso pensaba yo. Pero mirando hacia atrás ahora con la claridad amarga que da la traición, me doy cuenta de que había señales. Pequeños comentarios sobre amigas que habían continuado sus carreras y ahora eran vicepresidentas o directoras. Suspiros cuando veía mujeres exitosas en televisión o revistas. Momentos de melancolía donde miraba por la ventana como si estuviera viendo una vida que pudo haber sido, pero nunca fue. Cuando Camila cumplió 12 y Sebastián 16, Patricia anunció que quería volver al trabajo. Los niños ya eran más independientes, no la necesitaban tanto, y ella sentía que era hora de retomar su carrera. Yo la apoyé completamente. Le dije que tenía todo mi respaldo, que podíamos contratar ayuda para la casa si era necesario, que hiciera lo que la hiciera feliz. Pero el mercado laboral había cambiado drásticamente en 12 años. Patricia tenía 43 en ese momento, con un hueco de más de una década en su currículum. Las empresas querían candidatos con experiencia reciente, con conocimiento de tecnologías nuevas, con energía joven. Aplicó a docenas de posiciones similares a la que había dejado. Recibió rechazos uno tras otro. Finalmente consiguió un trabajo, pero no era lo que esperaba. Asistente de marketing en una empresa pequeña, con un salario que era una fracción de lo que yo ganaba, reportando a gente 10 años menor que ella. La humillación fue devastadora. La vi cambiar durante esos primeros meses de volver al trabajo. Se volvió amargada, resentida. Me culpaba por su situación, aunque yo nunca le había pedido que se quedara en casa, aunque esa había sido su decisión. Decía que yo había seguido construyendo mi carrera mientras ella sacrificaba la suya, que ahora yo tenía éxito y estabilidad mientras ella tenía que empezar desde abajo como una veinteañera, que no era justo. Y quizás tenía razón en algunas cosas. Quizás el mundo no es justo con las mujeres que eligen la maternidad sobre la carrera. Quizás hay un precio que pagan que los hombres no tienen que pagar, pero yo no había sido el enemigo. Yo la había apoyado en cada decisión, había trabajado duro para que nuestra familia tuviera seguridad financiera. Había sido un buen esposo y padre, o al menos eso creía. Hace un año, Patricia empezó a actuar diferente, más arreglada, más preocupada por su apariencia. Se inscribió en un gimnasio caro, empezó a usar ropa más juvenil, se tiñó el cabello para cubrir las canas que antes le parecían insignificantes. Llegaba tarde del trabajo varias noches a la semana, siempre con excusas sobre proyectos urgentes o reuniones que se extendían. Su teléfono se volvió su posesión más preciada, nunca lo dejaba sin supervisión. Lo llevaba al baño, dormía con él bajo la almohada. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran vagas y apresuradas, y empezó a rechazarme físicamente. Nuestra intimidad, que nunca había sido un problema en 22 años de matrimonio, desapareció completamente. Siempre estaba cansada, con dolor de cabeza, no tenía ganas. Me decía que el estrés del trabajo la estaba afectando, que necesitaba tiempo para adaptarse. Yo no soy tonto. Sabía que algo estaba pasando, pero una parte de mí no quería creerlo. No quería enfrentar la posibilidad de que mi esposa me estaba siendo infiel.
Así que me convencí de que era exactamente lo que ella decía: estrés laboral, ajuste a su nueva rutina, una fase que pasaría. Hasta que una noche, hace 6 meses, llegué a casa más temprano de lo usual. Había cancelado una reunión de último minuto y decidí sorprender a Patricia con flores y una reservación en su restaurante favorito. Pensé que tal vez un gesto romántico ayudaría a reconectarnos. Entré a la casa y escuché su voz viniendo de nuestro dormitorio. Estaba hablando por teléfono, su voz suave y coqueta, de una manera que no había escuchado en años. Me acerqué sigilosamente por el pasillo y la escuché decir: «No puedo esperar a verte este fin de semana, amor. Marcos estará en esa conferencia en la ciudad vecina. Tendremos toda la casa para nosotras. Finalmente podremos pasar una noche completa juntas sin escondernos». Me quedé congelado en el pasillo, las flores apretadas en mi mano tan fuerte que las espinas de las rosas me cortaban la palma. Nosotras. Había dicho nosotras. Mi esposa me estaba engañando, y no con otro hombre, sino con una mujer. El shock fue tan completo que por un momento no pude procesar qué hacer. Eventualmente me forcé a moverme. Entré a la habitación. Patricia se sobresaltó al verme, el teléfono casi cayéndose de su mano. Su rostro pasó por una serie de expresiones en segundos: sorpresa, culpa, pánico y finalmente algo que parecía casi como alivio. Le pregunté con quién estaba hablando. Ella vaciló por un momento y luego, con una voz más firme de lo que esperaba, me dijo la verdad. Se había enamorado de alguien más, una mujer llamada Valeria, que trabajaba en su empresa. Era su jefa directa, la directora de marketing. 32 años, hermosa, exitosa, todo lo que Patricia sentía que había perdido la oportunidad de ser. Esperaba que estuviera avergonzada, que llorara, que me rogara perdón, pero no lo hizo. En cambio, pareció casi aliviada de que el secreto finalmente estuviera fuera. Me dijo que había estado viviendo una mentira durante 22 años, que nunca había sido realmente heterosexual, que siempre había sentido atracción por las mujeres, pero había reprimido esos sentimientos porque así era como la habían criado, así era lo que se esperaba de ella, que casarse conmigo, tener hijos, vivir una vida tradicional, todo había sido performance, una actuación para complacer a su familia conservadora y a las expectativas sociales. Pero ahora, a los 46 años, finalmente había encontrado el valor de ser quien realmente era. Y Valeria representaba no solo amor romántico, sino también la vida profesional y personal que siempre había querido. Juventud, éxito, libertad. Le pregunté sobre nuestros hijos, sobre nuestra vida juntos, sobre 22 años de matrimonio. Me dijo que nos amaba a mí y a los niños a su manera, pero que ese amor no era suficiente para compensar vivir una mentira, que merecía ser feliz, ser auténtica, ser libre, y que quería el divorcio. Quería comenzar su vida real, finalmente, la vida que había estado negando todo este tiempo. Y honestamente, una parte de mí entendía. Si realmente había estado viviendo contra su verdadera naturaleza durante décadas, si realmente nunca había sido feliz en nuestro matrimonio, entonces quizás era mejor que fuera honesta ahora. Pero la forma en que lo hizo, la crueldad casual con la que descartó nuestra vida juntos, la falta de remordimiento por el engaño y las mentiras, eso fue lo que me destrozó. Durante las siguientes semanas, Patricia se volvió cada vez más audaz con su aventura. Ya no se escondía. Valeria venía a nuestra casa, se sentaba en nuestro sofá, comía en nuestra mesa. Patricia me dijo que los niños tenían que saber la verdad y se los contó, presentándoles a Valeria como su pareja. Sebastián, que ya tenía 18 y estaba en su primer año de universidad, lo tomó con una mezcla de confusión y eventual aceptación. Era joven, de mente abierta, y aunque le dolía ver a su familia romperse, entendía que su madre tenía derecho a ser feliz. Camila, de 14, fue menos comprensiva.
Estaba furiosa, sintiéndose traicionada, viendo a su madre como egoísta y destructiva. Las peleas entre ellas eran constantes y dolorosas, y yo quedé atrapado en medio, tratando de mantener algo de normalidad mientras mi mundo se desmoronaba. Patricia contrató a un abogado agresivo y presentó los papeles de divorcio. Sus demandas eran extensas. Quería la casa, que valía aproximadamente $400,000 porque, según su abogado, ella había sido quien la había convertido en un hogar durante todos esos años mientras yo trabajaba. Quería el 50% de mis ahorros y cuentas de retiro, aproximadamente $300,000. Quería pensión alimenticia de $5,000 mensuales durante 10 años para compensar los años de carrera perdidos mientras criaba a nuestros hijos. Calculé mentalmente, solo la pensión alimenticia serían $600,000 en el transcurso de una década. Sumado a la casa y los ahorros, estaba mirando perder más de $1 millón. Me dejaría financieramente devastado. Tendría que empezar de cero a los 48 años. Y Patricia lo sabía. Su abogado me envió los papeles con una carta explicando que, dado que ella había sacrificado su carrera por la familia, las leyes de nuestro estado la favorecían fuertemente. Tenía un caso sólido. Contraté a mi propio abogado, un hombre serio de unos 60 años que me dijo honestamente que no se veía bien para mí. Las leyes de divorcio en nuestro estado realmente favorecían al cónyuge que había dejado el trabajo para criar hijos. No importaba que Patricia hubiera sido quien engañó, quien rompió los votos matrimoniales. No importaba que ahora estuviera viviendo abiertamente con su amante. Lo que importaba legalmente era que ella había hecho sacrificios profesionales y yo tenía la obligación de compensarla. Me sentí impotente, atrapado, mirando cómo la mujer que me había traicionado iba a salir recompensada mientras yo quedaba arruinado. Pero entonces recordé algo, un pequeño detalle que había estado guardando en mi mente, esperando ver si las cosas mejoraban, si Patricia reconsideraba, si tal vez podíamos salvar nuestro matrimonio. Pero ahora era claro que no había salvación posible, y ese pequeño detalle se convirtió en mi as bajo la manga. Hace 3 años, cuando Patricia todavía estaba en casa a tiempo completo, heredó dinero de su tía favorita, $150,000, una suma considerable. Hablamos sobre qué hacer con ese dinero. Yo sugerí invertirlo, ponerlo en un fondo de retiro o usarlo como pago inicial para una propiedad de inversión. Pero Patricia tenía otra idea. Quería guardarlo en secreto. Me dijo que era su dinero, su herencia personal, y que quería tener algo que fuera solo suyo, algo que yo no controlara o sobre lo que no tuviera opinión. En ese momento me dolió un poco, la implicación de que yo era controlador con las finanzas, cuando siempre habíamos compartido todo. Pero acepté, era su herencia, tenía derecho a hacer lo que quisiera con ella. Lo que no sabía Patricia era que yo sabía exactamente dónde había puesto ese dinero. Trabajé como contador durante décadas. Soy muy bueno rastreando dinero, entendiendo cuentas, viendo patrones financieros. Y había notado movimientos extraños en nuestros estados de cuenta bancarios alrededor de esa época. Pequeñas transferencias a una cuenta que no reconocía. Con un poco de investigación discreta, había descubierto que Patricia había abierto una cuenta bancaria secreta en un banco diferente, solo a su nombre, y había depositado ahí la herencia completa. Durante 3 años, esa cuenta había estado ahí, creciendo con intereses modestos, completamente oculta de nuestras finanzas matrimoniales oficiales. Patricia nunca la declaró en ningún documento financiero conjunto. Nunca la mencionó a nuestro contador cuando hacíamos nuestros impuestos. Existía completamente fuera de nuestro matrimonio legal, escondida deliberadamente. Y ahí estaba mi AES. Porque en nuestro estado, todos los activos adquiridos durante el matrimonio, incluyendo herencias recibidas durante el matrimonio, son considerados propiedad marital y deben ser declarados y divididos en un divorcio. Al ocultar esa cuenta, al no declararla,
Patricia había cometido fraude financiero. Si revelaba esto durante el proceso de divorcio, no solo tendríamos que dividir esos 150,000 más intereses, sino que su credibilidad ante el juez quedaría completamente destruida. Un cónyuge que oculta activos durante un divorcio es visto muy desfavorablemente. Podría afectar todas sus otras demandas. El juez podría decidir que si estaba dispuesta a mentir sobre esto, ¿sobre qué más estaba mintiendo? ¿Realmente había sacrificado su carrera o había sido una decisión personal? ¿Realmente necesitaba tanta pensión alimenticia o estaba siendo vengativa y codiciosa? Esperé. Dejé que Patricia y su abogado presentaran todos sus documentos financieros. Revisé cada página meticulosamente y efectivamente en ningún lugar mencionaba la cuenta secreta. Estaba cometiendo perjurio, mintiendo bajo juramento sobre sus activos. Mi abogado me preguntó si teníamos alguna información que pudiera cambiar la situación. Le conté sobre la cuenta secreta. Sus ojos se iluminaron. Me dijo que esto lo cambiaba todo, que necesitaba conseguir pruebas de que yo sabía de esta cuenta, de cuándo fue abierta, de que el dinero vino de la herencia durante nuestro matrimonio. Le mostré todos los documentos que había guardado discretamente durante 3 años, extractos bancarios que había encontrado accidentalmente, registros de la transferencia inicial, todo datado y verificable. La audiencia de divorcio fue programada. Patricia llegó con Valeria a su lado, ambas vestidas elegantemente, confiadas. El abogado de Patricia presentó su caso. Habló elocuentemente sobre los sacrificios de mi esposa, sobre cómo había puesto su carrera en pausa para criar a nuestros hijos mientras yo prosperaba profesionalmente. Presentó cálculos detallados de lo que Patricia hubiera ganado si hubiera continuado trabajando, argumentando que yo le debía compensación por esos ingresos perdidos. Pidió la casa, la mitad de todos los activos, la pensión alimenticia generosa. Patricia testificó, lágrimas en los ojos perfectamente calculadas, sobre lo duro que había sido renunciar a sus sueños, sobre cómo ahora, a los 46, enfrentaba un mercado laboral que la discriminaba por su edad y su ausencia prolongada. Fue una performance convincente. El juez parecía simpático. Entonces llegó mi turno. Mi abogado se levantó y dijo que antes de proceder, necesitaba dirigirse a una discrepancia seria en los documentos financieros presentados por la señora Patricia. El juez preguntó qué discrepancia. Mi abogado sacó los documentos de la cuenta secreta y los presentó como evidencia. Explicó que Patricia había recibido una herencia de $150,000 hace 3 años durante el matrimonio. Había abierto una cuenta secreta sin el conocimiento oficial del matrimonio, aunque yo había descubierto su existencia, y había fallado deliberadamente en declarar esta cuenta en todos los documentos financieros de divorcio. Esto constituía ocultamiento de activos y perjurio. La cara de Patricia pasó de confianza a shock, a terror, en segundos. Se puso pálida. Valeria a su lado parecía confundida, claramente sin saber nada de esta cuenta secreta. El abogado de Patricia intentó recuperarse. Argumentó que era el dinero personal de su clienta, una herencia que tenía derecho a privacidad financiera. Pero mi abogado estaba preparado. Citó las leyes específicas de nuestro estado sobre propiedad marital y herencias recibidas durante el matrimonio. Citó precedentes de casos donde el ocultamiento de activos había resultado en penalizaciones severas para la parte que mentía. El juez pidió ver los documentos. Los estudió cuidadosamente, su expresión volviéndose más seria con cada página. Finalmente, miró a Patricia y le preguntó directamente si había recibido esta herencia durante el matrimonio y si había ocultado la cuenta deliberadamente. Patricia tartamudeó, tratando de encontrar una explicación. Finalmente admitió que sí, que había recibido el dinero y lo había guardado separadamente, pero que era porque quería tener algo propio, algo de seguridad independiente.
El juez no pareció impresionado. Lo que siguió fue hermoso en su justicia. El juez declaró que el ocultamiento deliberado de activos demostraba una falta de honestidad y buena fe por parte de Patricia. Ordenó que la cuenta secreta más todos sus intereses acumulados fuera dividida equitativamente, dándome a mí el 50%. Pero más importante, decidió que dada esta deshonestidad, revaluaría todas las otras demandas de Patricia con mayor escrutinio. Declaró que mientras Patricia ciertamente había hecho sacrificios profesionales, también había tomado esas decisiones voluntariamente y que su comportamiento actual mostraba un carácter cuestionable. En lugar de darle la casa completa, ordenó que se vendiera y las ganancias se dividieran equitativamente. En lugar de 50% de todos mis ahorros, redujo su porción a 30%. Y la pensión alimenticia, en lugar de $5,000 mensuales durante 10 años, la redujo a 2,500 durante solo 5 años. En total, en lugar de perder más de $1 millón, perdería aproximadamente 450,000. Todavía era un golpe financiero significativo, pero era manejable. No quedaría arruinado. No tendría que empezar completamente de cero. Patricia estaba furiosa. Salió de la corte gritándome, llamándome manipulador, diciéndome que yo había guardado esa información deliberadamente como arma. Y tenía razón, absolutamente la había guardado como arma, porque había aprendido algo importante durante esos meses de divorcio amargo, que el amor y la confianza son frágiles, pero la información es poder. Que ser traicionado no significa que tienes que ser la víctima pasiva, que a veces la mejor defensa es saber más de lo que dejas ver y esperar el momento perfecto para revelar tu mano. Patricia había jugado sus cartas con confianza excesiva, asumiendo que yo era el contador aburrido y predecible que siempre había sido, que me quedaría pasivamente mientras ella tomaba todo. No anticipó que yo también sabía jugar el juego. Los meses siguientes a la sentencia fueron de ajuste. Vendimos la casa, dividimos todo según las órdenes del juez. Patricia se mudó con Valeria a un apartamento elegante en el centro de la ciudad, usando su porción del divorcio. Sebastián se quedó en la universidad, visitándonos a ambos de manera equitativa, tratando de mantener relaciones con sus dos padres. Camila eligió vivir conmigo, todavía enojada con su madre por destruir nuestra familia. Yo compré un apartamento más pequeño pero cómodo, reestructuré mis finanzas y descubrí que podía vivir bien con lo que me quedó. Y lentamente empecé a sanar, no del amor que había sentido por Patricia, porque honestamente ya no estaba seguro de si alguna vez la había amado realmente o solo amaba la idea de nuestra vida juntos. Pero sané de la traición, del engaño, de la sensación de haber sido usado y descartado. 6 meses después del divorcio finalizado, recibí una llamada de Patricia. Me preguntó si podíamos hablar. Accedí a encontrarme con ella en un café neutral. Se veía diferente, más joven de alguna manera, pero también más cansada. Me contó que las cosas con Valeria no estaban yendo bien. Resulta que una relación construida sobre la emoción de un affair secreto no se traduce necesariamente en una asociación sólida y estable cuando se vuelve realidad cotidiana. Valeria era mucho más joven y quería una vida social activa que Patricia no podía mantener. Tenían poco en común más allá de la atracción física inicial, y Patricia se estaba dando cuenta de que tal vez había destruido un matrimonio estable, por lo que esencialmente era una crisis de mediana edad. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla, si tal vez, eventualmente, cuando ambos hubiéramos sanado, podríamos intentarlo de nuevo. La miré a través de la mesa del café, esta mujer con quien había compartido 22 años de mi vida, quien había sido mi esposa, la madre de mis hijos, mi compañera, y sentí nada, no odio, no amor, solo una especie de tristeza distante por lo que habíamos perdido. Le dije honestamente que no,
que el perdón era posible eventualmente, por el bien de nuestros hijos y nuestra historia compartida, pero reconciliación nunca. Porque aunque podía entender su lucha con su identidad, aunque podía aceptar que tal vez nuestro matrimonio nunca había sido lo que yo pensaba, no podía pasar por alto la crueldad con la que me había tratado, la forma en que había presumido su affair, había traído a su amante a nuestra casa, había intentado quitarme todo financieramente mientras ocultaba sus propios activos. Esas acciones revelaban un carácter que yo ya no quería en mi vida. Le dije que le deseaba felicidad, que esperaba que encontrara paz con quien realmente era, pero que lo haría sin mí. Patricia lloró en ese café, lágrimas genuinas esta vez, no la performance que había mostrado en corte. Me di cuenta de que probablemente había esperado que yo fuera el esposo confiable de siempre, listo para perdonar y acogerla de vuelta, que había contado con mi amor constante como un lugar seguro al cual regresar si su aventura no funcionaba. Pero yo había cambiado. La traición me había enseñado a valorarme más, a no aceptar migajas de afecto de alguien que me veía como un plan de respaldo. Me levanté, pagué mi café y salí de ese lugar sabiendo que había cerrado definitivamente ese capítulo de mi vida. Hoy, 2 años después del divorcio, estoy bien. Mi firma de contabilidad está prosperando. Tengo una relación cercana con mis 2 hijos, quienes han aprendido lecciones valiosas sobre honestidad, consecuencias y el valor de la integridad. He salido con algunas mujeres, nada serio todavía, pero estoy abierto a la posibilidad de amor eventualmente, y he aprendido algo importante sobre mí mismo, que soy más fuerte de lo que pensaba, que la lealtad es una virtud hasta que se convierte en debilidad, que conocer información y saber cuándo usarla es un poder que no debe subestimarse. Patricia me enseñó que no todas las batallas se ganan con emociones y confrontación. A veces se ganan con paciencia, preparación y el momento perfecto para revelar lo que sabes. Supe por amigos mutuales que Patricia y Valeria terminaron definitivamente hace 1 año. Patricia intentó volver al dating, pero encontrar pareja a los 48 con 2 hijos y un divorcio complicado no es fácil. Está sola ahora, trabajando en el mismo trabajo que odia, viviendo con los recursos limitados que le quedaron después del divorcio. A veces me pregunto si se arrepiente. Si mira hacia atrás y desearía haber manejado las cosas diferente, si se da cuenta de que tenía algo valioso, una familia estable y un esposo que la amaba y lo destruyó por una fantasía. Pero honestamente, ya no importa. Su vida es suya para vivir, con sus decisiones y consecuencias, y la mía es mía, finalmente libre de las mentiras y la traición. Entonces te pregunto ahora, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Si descubrieras que tu pareja te está engañando, ¿revelarías inmediatamente lo que sabes o esperarías para ver cómo se desarrolla? Si tuvieras información que podría protegerte financieramente en un divorcio, ¿la usarías o sería eso manipulador? ¿Dónde está la línea entre protegerte a ti mismo y ser vengativo? Estas no son preguntas fáciles. No hay respuestas correctas universales. Cada situación, cada relación, cada traición es única. Pero sí sé esto. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien trata de quitarte todo mientras oculta sus propios secretos, no tienes obligación de ser víctima pasiva. Tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a usar las herramientas y la información que tienes para proteger tu futuro. Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre el divorcio, la traición, la venganza y la justicia, compártela. Suscríbete al canal para más historias reales sobre relaciones complicadas, divorcios difíciles y cómo las personas navegan las aguas traicioneras del engaño y la separación. Porque al final, todos somos humanos imperfectos, tratando de hacer lo mejor posible cuando las personas que amamos nos lastiman de formas que nunca imaginamos posibles.